¿Sabían ustedes que el América no ha marcado en las primeras 3 fechas del Clausura 26? El equipo no tenía una sequía así desde el Torneo México 70. Así de grave parece ser hoy. Bueno, no parece, así de grave es ya ahora sí la crisis americanista, Ricardo, porque llevábamos escuchando esto de la crisis. Incluso en el torneo del tricampeonato, el tercer título al hilo, se habló de aquella crisis cuando América se mete. Hoy sí es una crisis. Fíjate que hablábamos en el equipo F al final. Yo siento o veo al América un poquito desgastado en cuanto al técnico con los jugadores, que si van a tener un refuerzo, que no, ya empezó, ya perdieron 3 fechas. Los jugadores, nadie ves que se cargue al equipo, no han funcionado. De repente no vemos a Brian, no sabemos por qué. Sendejas no se recupera, Maximán no ha rendido lo que empezó rindiendo. En fin, el tema defensivo no termina por corregirlo y le ha costado torneos importantes o calificaciones a torneos importantes. Y veo cierto desgaste. Entonces, no me sorprendería. Es un equipo que nos acostumbró 4 torneos, 4 finales consecutivas, 3 títulos. Se ha quedado corto en el tema internacional, eso lo sabemos todos. Creo que es una deuda que tiene con su afición. Pero lo vería hasta normal que este torneo no sea tan bueno y que a lo mejor el técnico tome una decisión él mismo o traer otros jugadores y darle un cambio radical al equipo. Siento que no se va a recuperar tan rápido. ¿Cómo puede hacer América o qué tiene que hacer América, Hugo, arrancando este mismo fin de semana contra Necaxa? Bueno, escuchando a Ricardo y viendo las estadísticas del América este arranque, pues obviamente es preocupante porque no es normal que pase esto. Entonces sí, estoy de acuerdo con él en cuanto al desgaste. Hay un desgaste entre jugadores técnicos, el diálogo, las charlas, las convicciones, las contundencias, pues indudablemente debería de estar afectando. Porque me acuerdo de Ben Hacker que un día me dijo en su momento, oye Hugo, el día de mañana que seas técnico, quiero que sepas o cambias a la mayoría de los jugadores en tu plantel o tú en 3 años te vas tú. Porque resulta que ya si tú te mantienes durante tanto tiempo con los mismos jugadores, tienes que tomar esa decisión. O te vas tú o cambias el 90% de jugadores. ¿Para qué? Para que el discurso, el diálogo, el sistema sea diferente, distinto y motivante. Y ahora estoy de acuerdo que hay mucho desgaste y ya no es la misma motivación que había anteriormente y ahora tendrá que haber un cambio de jugadores o de técnico. ¿Te resististe siempre a hablar de crisis en América cuando nos referíamos a aquel momento, ¿no, Paco, del INE de tal? ¿Ahora? No, pero sigo en lo mismo. ¿Cuál crisis? Esto no es una crisis. Sin gol en 3 partidos. No, me parece exagerado y hasta irrespetuoso el poner en tela de juicio el trabajo de Jardine o de si se va a ir Jardine. No se va a ir Jardine en este torneo. Quizás al final del torneo tiene mucho crédito. Ha hecho mucho en su gestión con América. Pero con América sí se le busca, ¿no? Las 2 primeras fechas sin gol desde el 96. 3 primeras fechas sin gol desde el 1970. Y si el próximo partido no hace gol, pues hay que buscarle a ver desde cuándo. Bueno, pero es que tan atípico es que... Bueno, porque es el equipo que mejor ha trabajado en los últimos 5 torneos o 6 torneos. 3 campeonatos, una final. En fin, yo no veo ninguna crisis. Yo sí creo que el equipo se ha desgastado, es normal. Los jugadores se desgastan, el cuerpo técnico se desgasta, el entorno también, han habido lesiones, bajas de juego, ninguno está en su mejor versión, ninguno. Empezando por Malagón, Henry Martín lesionado, los goleadores no hacen goles, no se genera buen fútbol. Se equivocaron, me parece, en dejar ir a Richard Sánchez, por ejemplo, particularmente ahí. Pero yo no veo ninguna crisis y me parece que la situación se va a revertir tarde o temprano. Al América lo vamos a ver en liguilla. En esta liguilla. Al América lo vamos a ver en Que liguilla. Ricardo plantea que no va a ser tan fácil, tan rápido. Dijimos prácticamente lo mismo, con otras palabras, sí se va a recuperar la América y va a estar en la liguilla. Después ya si es protagonista o no, es otra cosa. En este momento no lo veo, porque sí veo un desgaste, pero todo lo que dijo es cierto, los delanteros no están haciendo goles, el equipo no corrige el tema defensivo, a veces se queda muy alargado, deja espacios, comete errores, no se recuperan los lesionados, y sí hay un desgaste lógico, lo explicó Hugo Sánchez y lo veo normal. Pero son demasiadas cosas, ¿no? Para que la América las corrija así. O sea, es un torneo que se va a ir muy rápido, que de por sí es muy rápido, y se va a ir muy rápido ahora. Estos números que son inquietantes para el América reflejan lo que ha jugado, o sea, no son casuales. No ha jugado para meter un gol en América en 3 partidos. Entonces, yo más allá de lo que nosotros digamos, cómo lo manejarán ellos internamente, a lo mejor sí lo ven como crisis, porque también los parámetros y el nivel de exigencia de América es muy distinto, ¿no? Pero sí, también creo que va a estar entre los 8, a fuerza, entre los 8 primeros, y ya en una liguilla, pues te sacudes todo lo demás, y aquí está la oportunidad, ahí sí, para que cualquiera sea campeón, si hace cualquiera, tiene el potencial que tiene el América. O sea, en una liguilla de 8, el América está entre ellos, está entre los 4 o 5 aspirantes. Pero lo de Jardine, claro que es normal que se desgaste, y sí, suena lógico lo que decía Hugo, ¿no? Y muchos técnicos lo aplican sin decirlo tanto. El que sí lo dijo abiertamente en su momento, si se acuerdan, fue Matosas. Me tengo que ir, después de no sé cuántos torneos me tengo que ir. Duró poco en distintos equipos, en León, luego en América. El caso de Ferretti, que es inusitado, único el caso de Ferretti en la historia del fútbol mexicano. Antes que Ferretti fue a Carvajal, a Tota Carvajal, pero con un Morelia que no ganó esas. ¿Cuántos equipos? Y lo de Ferretti se van 3 o 4, y yo sigo, y se van 3 o 4 con una base, Gignac, Nahuel, Pizarro, Aquino, Carioca, esos ahí estaban siempre. ¿Pero sabes cuántos equipos en el fútbol mexicano quisieran estar etiquetados en la fecha 3 como equipo en crisis y después llegar a la liguilla? ¿Sabes cuántos equipos te lo firman hoy? Pero te lo firman hoy. ¿Cuántos equipos grandes, cuántos equipos que invierten no llegan ni siquiera a la liguilla?
Pero ustedes que estuvieron en esos puestos, Ricardo y tú, Paco, por ejemplo, yo creo que sí te termina permeando en el caso de Baños, de Ramírez, de tal. O sea, escuchas todo esto, lees todo esto todo el tiempo, la gente que toma decisiones en América. Si el resultado del sábado no es bueno y pierdes luego el clásico con Guadalajara, o sea, ya llegas a un punto muy temprano en el campeonato que va a ser difícil de sostener con todo y lo que ha entregado Jardine. Yo no Va a ser creo. difícil de sostener. El trabajo de Baños, si a Baños lo querían correr hace 2 temporadas, 3 temporadas, 4 temporadas. Antes del tricampeonato. Eso, y después el campeón tiene un crédito también importante. Creo que han Pero no se puede. Yo estoy de acuerdo en eso, pero no se puede poner nervioso quien toma decisiones. bueno, sí, pues te pones nervioso y te tomas un té de tila y se te quitan los nervios. No pasa nada, porque nada más, Ricardo. Yo creo que Santiago Baños ha hecho una gran gestión. Quizás se ha equivocado en un par de contrataciones con los que se fueron, con los que llegaron, pero ha hecho un gran trabajo. Y yo creo que tanto el dueño como el director deportivo y el entrenador tienen claro lo que viene. Cuando termine el torneo, si no se cumplieron los objetivos, entonces sí le dice a Jardine, gracias y hasta la próxima. Yo sí creo que se han quedado los últimos 2 torneos, las contrataciones le bajaron un poquito el nivel. Trajeron jugadores complementarios. Bueno, la lectura es que Me parece. la inversión se tenía que hacer en la ¿Está bien? remodelación del estadio. Está bien, no, eso está perfecto, no es más crítica. Estamos analizando. El trabajo que ha hecho la directiva ha sido extraordinario, el no se diga el técnico, y han venido rotando algunos jugadores. En cuanto a los que llegaron, sí creo que le bajaron un nivel o 2. Es que con eso que estás diciendo, Ricardo, me hace recordar el tema del fútbol español. El Real Madrid echó a Xabi Alonso y resulta que todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Por qué echaron al técnico y no cambiaron a los jugadores? Resulta que cambian al técnico y los jugadores vuelven a funcionar de maravilla. Entonces, es algo raro, es algo anormal. Entonces, no quiero decir nada en cuanto al tema del América, que no estoy comparando en absoluto, pero puede haber una reacción parecida. ¿Por qué con Jardine está pasando esto? Y con Xabi Alonso ha pasado otra cosa muy parecida. Pausa y venimos. Los Bulls ya rumbo a Houston para firmar su contrato en la Major League Soccer después de ser una decepción enorme. Selección. Niño, te felicitamos. Gracias, Gracias, Alejandro. Buenas noches. Estaremos pendientes mañana. Un abrazo. Ahí está Carlos Rodrigo Hernández con toda la información. Ahora sí que dice la gente, resultado de la pregunta encuesta si hay obligación o no. Mira, la gente no tiene miedo, que si hay obligación aprendan mucho. 17 no tiene 33%, no tiene miedo. A lo mejor o si tiene, bastante. Es que hay mucha pasión. Yo creo que los mexicanos no nos rajamos. Los mexicanos vamos adelante, al frente, con lo que sea. Y creo que eso me hace creer y me hace pensar que México tiene un gran potencial para el futuro y para lo que se venga. Pero también creo que podríamos hacer las cosas mejores. ¿Qué cambiarías tú en el fútbol mexicano? Sobre todo en el fútbol mexicano. Algo que, a ver, no soy quien para cambiar algo y para decir algo desde acá inclusive, o representando una selección. Sí, yo creo que sobre todo con lo que he vivido y con lo que puedo aportar ni nada, no estoy diciendo nada malo, pero sí creo que deberíamos apuntar un poco más a largo plazo. No querer cambiar todo a corto plazo. ¿Sabes qué es lo que yo siento? No como que. No sé hacer un proyecto a largo plazo y seguramente las cosas se van a ir dando. Pero si queremos, si ponemos un largo plazo, pero luego pasan 2 meses y cambiamos la cosa y cambiamos la cosa y cambiamos la cosa y cambiamos la cosa. Yo creo que eso ha perjudicado mucho el fútbol mexicano al cambiar tanto a cada rato la prueba y el error y se comete mucho error. No. Claro, el permitir el error también, yo creo el permitir el error porque pasan esas cosas. No el querer cambiar y de inmediato y querer cambiar todo de inmediato, sino hacer una buena estructura, un buen plan a largo plazo. Y yo creo que México puede ser potencia mundial, sin ninguna duda. ¿Qué le dirías, Santi, a todos los chavitos mexicanos que te ven como una inspiración? ¿Qué mensaje les darías? Primero que nada de lo que hablamos, que luchen por sus sueños, que nadie se les interponga en el camino, que no se dejen por nadie ni por nada que armen. Porque también es muy importante la gente que te rodea, con quién te relacionas, como la gran frase dime con quién te juntas y te diré quién eres. No. Y yo creo que el tener el panorama y tus alrededores limpios te abre camino a tus sueños. Y tener esas amistades por ahí es como un hoyo en una barca. No se te puede hundir y hay que sacarlos a esa gente. Y yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo en el futbolista, porque se dice que son muchos amigos del campeón y cuando no eres campeón no hay nadie. Yo creo que eso es algo muy importante, que los jugadores deben de saber para poder lograr su sueño, no el tener el camino bien claro y que nadie ni nada te detenga al hacerlo. ¿Qué le falta a México para ser potencia? Hoy tú representas un fútbol que es potencia a nivel mundial. Si conociendo este fútbol que le falta a México para ser potencia, yo creo que una cosa primordial y muy importante es darle la confianza a los jóvenes, darle esa confianza a los jóvenes cuando tienen 16 años, cuando tienen 17 años como con Mora. No, yo creo que es un gran ejemplo de que si se puede a los 17 años, a los 16 años, ser un gran jugador no hace falta y lo veo mucho en México. Esperar a los 23 años para tener potencial o para decirle chavo, yo creo que a los 23 años ya alguien ya tiene que estar consolidado y en México yo creo que lo que pasa mucho es que a los 23 años, 24 años todavía eres un joven. ¿Pero por qué? Porque se debuta a los jóvenes tarde. Es lo que yo siento, como te digo y repito, no soy quien para decir nada de estas cosas, solo digo lo que pienso y creo que hay que darle confianza
confianza a los jóvenes y prepararlos para que a los 17 a los 16 años estén ya jugando en la Liga Mexicana y eso también en los equipos europeos. Obviamente se interesan en esos jugadores jóvenes y ahí van a empezar a salir más. ¿Qué significa para ti Italia? ¿Milán? ¿Qué significa? Oh, mucho, mucho. El Milán es un equipo con el que yo soñaba jugar desde que era niño. Yo iba al Milán cuando era niño. Veía los partidos de vida Pirlo, Kaká, Crespo, Shevchenko, Gattuso, Sido, Ronaldinho, Ronaldo. Increíble. Hasta se ponía piel de gallina. No, yo veía esos partidos cuando era niño y el estar jugando ahora y representando esta playera es un orgullo para mí. Creo que he logrado un gran objetivo y un gran paso en mi vida, en mi carrera. Y también es un mensaje de, como te digo, los sueños se cumplen y el Milán que me dé la oportunidad y confíen en mí, porque la verdad no he pasado. En lo personal no he tenido gran rendimiento deportivo y aún así el Milán está ahí, confiando en mí. Creo que es algo que valoro mucho. Es algo tienes. Algo para que el equipo te diga que sigue y que sigue algo. Me verán, porque si bien no he dado el rendimiento deportivo que hubiera querido, si bien no he mostrado quién soy y lo que puedo hacer, ellos confían en mis capacidades y me han defendido en muchas ocasiones cuando algunos critican y lo valoro bastante. Ya viene lo bueno, viene lo bueno. Y este año ya se arregló ese tobillo y viene lo bueno, ya se arregló el tobillo y ahora sí, prepárense a ver quién te frena, ¿no? Oye, si le puedes mandar un mensaje a los jugadores mexicanos que sueñan con salir de México, ¿qué hiciste para lograr salir de México? Porque claro que es la calidad, es el empeño, el esfuerzo, la lucha y que puede hacer un jugador mexicano para soñar e irse a otro fútbol. A mí me gustan mucho las frases. Hay una frase que me gusta mucho que dice de extra 2 en tráfico. O sea que dar el extra no tiene tráfico. Si todos están haciendo esto y tú haces esto, vas a ir más rápido por la vía. No, si tú haces lo que todos hacen, pues vas a estar en el tráfico atorada. Entonces yo creo que el consejo que le doy a los jóvenes es que hagan ese extra si quieren llegar lejos, que hagan ese extra, porque todo sacrificio tiene su recompensa y seguramente les vendrá esa recompensa. Es una dinámica. Sí, te voy a decir esto o esto y tú no tienes que pensarle mucho. Rápido, vámonos. ¿México o Italia? ¿México o México? ¿Cine o teatro? Cine. ¿Espagueti o enchiladas? O enchiladas. Ahí sí hay. Sí. Así que los paquetes. Muy rico también, pero nada. Pero bueno, se comparten unas enchiladas. Unas buenas enchiladas, verdes o rojas. Verdes gustan verdes, el Chaco o el taquito de Chaco. El Chaco es el maestro, pero el futuro es el changuito. Sí, los dos. Dejamos esto. Lo dejamos los dos. Chaco y el Chaco. Messi o Cristiano. Messi por ser argentino. Messi. Pero Cristiano trabaja mucho también. Sí, bueno, pero para mí el mejor es Messi de 6 meses. A ver si es cierto. O Maradona. Maradona consolidarte en Italia o en otro lugar del mundo. En Italia me gustaría porque el Milan es el equipo con el que soñaba jugar de niño y consolidarse aquí. Sería algo hermoso, pero no sé qué viene en el futuro porque incluso aún te extrañan. No. Bueno, sí, me encantaría. Me encantaría poder regresar algún día a Cruz Azul y sería algo lindo. Pero más adelante, en un futuro. Quédate un segundo. ¿Qué mensaje? Cerrando los ojos. ¿Y qué mensaje le mandas a México? Que el mensaje que le mando a México es que nos unamos entre todos y que vayamos al frente contra quien nos toque. Porque sé que juntos es difícil de pararnos. Nadie nos puede parar juntos. Hoy la entrevista con nuestro compañero Odin, Gianni, el futbolista mexicano, históricamente da el extra o está en su zona de confort. Es evidente que tienes que, tú eres muy consciente de tus fortalezas, sabes para que eres muy bueno y también sabes que a veces lo quieres ocultar, para que no eres bueno y te tienes que complementar. Yo sé que no soy bueno con la zurda. Me quedo 15 minutos diarios a patear de zurda. Sé que me falta el cabeceo. Me quedo 15 minutos y vas perfeccionando y lo haces. Tu experiencia como jugador y directivo lo hacen la mayoría. Todo no, porque la mayoría me parece que no lo hacías. Tu goleador lo hacía de goleadora, pero la mayoría en su área de confort. Ricardo no está mal, no, tienes razón, pero es que hay que ver también los inicios de fuerzas básicas, los conceptos. O sea, a mí me hablaron, fui, me probé y me debutaron. O sea, yo me sentía muy bien, yo no hice fuerzas básicas, entonces para sobrevivir ahí tenía que ponerme a tono porque de yo sentirme muy bueno en el fútbol, ser muy malo en el fútbol profesional al momento que llego. Entonces tengo que quedarme a trabajar para permanecer alguien que todo el mundo sabemos que lo hacía era Hugo. Sí, una hora después, ¿cómo lo miraban? ¿A qué edad? ¿Cómo lo condenas? ¿Los disparos de media larga? No, nada te cae gratis, cielo, si tú eres bueno para algo, no es bueno para el extra. El asunto es que lo damos ya casi a 5 para las 10. Ok, en un mes antes del mundial, las concentraciones que van a ser largas lo hacemos al último bajo presión funcionamos. Es la cultura del para todo tú. Yo trabajo hasta las 6 de la tarde, va saliendo a las 6:01 y suena el teléfono. Te vas a regresar a contestar. Regresa, te contesta porque a lo mejor es una llamada que va a ser muy útil para ti, para tu familia, para tu negocio, para la empresa. Entonces, esfuerzo extra. El futbolista es conformista pero mediocre. No, pero hacer el 5 para la hora que pasa con la mayoría de los estudiantes. El examen un día antes y en la noche y se desvelan y llegan al día siguiente con acordeón. Dicen algunos no o sí. Entonces yo sí creo que muchos. Y así podemos ser potencia difícilmente. Pero por eso lo que dice el chiquito, pues si tú te esfuerzas, das el extra. El camino es más rápido por arriba, no hay tráfico. Entendiendo que ese esfuerzo es sobre todo individual más que colectivo. Por eso le está ahí. Por eso Johan Vázquez está donde está. Por eso
cierto es que los que salen y el máximo ejemplo es Hugo, pero igual. Y hay otro concepto que se llama disciplina. O sea, si no me quedé a entrenar y me quedé a preparar, después me quedé, pero luego llego a mi casa y en lugar de comer y descanso y comer bien y descansar porque descanso no es, entonces es un poco de todo, es un poco de todo, llevar una vida disciplinada y congruentemente. Ahora él habla del tema de ser cuando le preguntan, de ser potencia mundial, ¿no? Entonces eso nos trae a colación a lo que discutíamos en el primer segmento: si no eres potencia mundial, ¿cómo pretendes ser campeón del mundo? Y para ser potencia mundial no. Se trata de tener un buen mundial o dos buenos mundiales y llegar a una final, y a lo mejor ganar es más que un trabajo, como dice Peláez, que incluye disciplina, dedicación, esfuerzo, planeación, proyecto, continuidad. Es más probable que México sea campeón del mundo a que sea potencia, porque puede ser campeón del mundo de chiripa, suerte. O sea, puede ser campeón del mundo, pero ser potencia, ser consistente de eso, pues durante años lo fue, lo ha sido en sub-17. Así es. El asunto es que no se continúa con ese buen trabajo. ¿No pensabas alguna vez que íbamos a ser campeones olímpicos así, cuando el 2012 es hermosa en los olímpicos? Si pensabas en Barbosa cuando corrías así como un en calzoncillos. Así que hermoso. 3 años. No pensaba yo en el fútbol en ese momento, pero bueno. ¿Pero pensabas de chiquito que íbamos a ser campeón? Sí, pero así no, olímpico. Los grandes eran grandes y todavía hasta hace 5 años yo dije: me faltan 10 mundiales más, que tenga yo 90 voy a ver campeón del mundo a México. Era como vamos, no sé ya, pero queremos ya, necesitaría vivir 120. A lo mejor yo no quisiera un evento bueno, es que más bien si me voy a contradecir. Quisiera, al menos en este momento, un evento aislado como ser campeones del mundo. Y no me importa ser potencia hacia la final, de acuerdo a la final y la ganamos, no me importa. Después sostenerlo y que pasen otros 10 años para volver a ser campeón del mundo. Será maravilloso sostenerse en la grandeza, que esa es la clave, que no tenemos. La estructura en México, desde directivos hasta futbolistas, es evidente, pero yo ahorita te pongo una apuesta a decir: quiero como sea llegar a ganarla por campeón del mundo de chiripa nadie. Inglaterra, te voy, no, Inglaterra, no, pero son errores arbitrales. Repito, como Argentina. Pero tuvo el repetitivo que lo sigo continuamente por directrices militares como Italia. Los ingleses son peores, pero son una selección sin otra. Pero ahora se fueron de chiripa. Les digo una cosa: Croacia, cuando ha tenido cara, ha tenido grandes resultados, y su federación durante mucho tiempo ha sido un verdadero desastre. Y luego, porque era un desastre todavía hasta antes de Scaloni en su federación. Bueno, sí, y luego se marcan lo que pasa de verdad. Pero ¿qué pasa? Que la materia prima por eso no la tenemos acá. Primero ya la tenemos para hacer, no para dar el primer paso, para dar el primer paso. Hay que reconocer los problemas que tenemos en nuestra liga, en la selección, en la Federación Mexicana de Fútbol. Si tú reconoces los problemas, avanzas con todas las canas verdes que te sacaron los jugadores en Guadalajara. Así no se puede. O sea que se iban acá, y por más que tú los regañaran, porque yo te conozco, tú eres un tipo disciplinado. Llega temprano, pero te sacaban canas verdes, hermano, para que te digo que no. Sí, pero sí. Pues sí, es cierto. Si ya dio el primer paso, ya reconoció eso,